Bueno, bienvenidos a todos los presentes, no somos muchos, pero también a los que nos están viendo ahora por YouTube, en la transmisión en vivo. El día de hoy nos reunimos, bueno, virtualmente, claramente, virtualmente, para tener el segundo encuentro de este ciclo organizado por la Facultad y la Escuela de Derecho. A su vez, sesión a sesión está organizado por cada departamento. En esta ocasión le tocó al Departamento de Introducción y Filosofía del Derecho, y por lo tanto vamos a tener este segundo encuentro, que se titula Dignidad humana, un concepto moral, un ideal político o principio jurídico, quizás las tres. Para dar respuesta a esta intrigante pregunta, vamos a conversar con dos destacados académicos de la universidad, ustedes ya los conocen, ambos son abogados, ambos son profesores de la escuela, son investigadores también del Centro de Investigación de Derecho Penal y de Filosofía. Bueno, ambos tienen la cátedra de Derecho Constitucional, así que justamente propicio para este debate constituyente. A su vez también el profesor Ricardo Salas, imparte la asignatura de Introducción a la Filosofía Jurídica y Moral y de Introducción al Derecho, así como la profesora Zúñiga también imparte lectivos de género y de bioética. Vamos a dar el pase a la primera exposición. Les recuerdo que el tiempo máximo para que cada uno pueda exponer es de 20 minutos y luego de esos el público va a tener preguntas que van a poder dejar en la casilla de comentarios de la plataforma de YouTube donde estamos siendo transmitidos ahora en vivo, y luego de eso entonces vamos a tener una conversación en torno a estas preguntas. Vamos a dejar entonces el pase a la profesora Zúñiga, quien va a ser la primera expositora. Profesora Zúñiga, le doy sus 20 minutos. Muchas gracias, Soledad. Un gusto de saludarlos a todos, de saludar a Ricardo y a todos los que nos estén viendo ahora o en el futuro. Yo normalmente el concepto de dignidad lo veo en mi curso de Derecho Constitucional, es un concepto que se ve a propósito, se analiza, se reflexiona en torno a este concepto a propósito, ¿verdad?, de su... digamos, su lugar como valor jurídico fundamental en la Constitución actual, en la Constitución que todavía tenemos, en el artículo primero, donde se establece que uno de los valores, ¿verdad?, jurídicos fundamentales es la idea de dignidad. Y lo cierto es que la doctrina nacional, y también hay que decir internacional, ¿no?, al menos en habla hispana, es bastante confusa respecto del concepto de dignidad. Se dan muchas definiciones, se conceptualiza de manera muy diferente, a veces prácticamente sin darle ningún contenido. Yo creo que lo más relevante es que la doctrina suele no darle en verdad ningún contenido al concepto de dignidad, ¿no? Lo define de manera como tautológica, ¿no? Creo que es un buen ejercicio, ¿no?, el tratar de reflexionar sobre el concepto de dignidad, porque además es una idea que se utiliza mucho en el último tiempo en tribunales, ¿verdad?, por quienes litigan en distintas causas, precisamente para resolver cuestiones de índole valórica, ¿no?, donde está el concepto de dignidad involucrado. Luego, es importante, ¿no?, que de alguna forma podamos lanzar ideas que puedan darle contenido a este concepto, porque como digo, la mayoría de la doctrina construye el concepto de dignidad casi sin contenido, porque suele asociar la idea de dignidad a la mera pertenencia a la especie humana, ¿no? La idea de la pertenencia a la especie humana supone entonces de alguna forma que trae, digamos, consigo este atributo de la dignidad. Y luego esto es... esta persona es digna o debe ser tratada dignamente porque es un ser humano, porque pertenece a la especie humana, y la dignidad entonces queda sin contenido, queda como una idea que simplemente, de hecho, normalmente luego se le da una definición dependiendo de aquello de lo que se esté hablando, ¿no?
se habla de sueldo digno, se habla de empleo digno, se habla de trabajo digno, se habla de persona digna, de vida digna. Al final no sabemos de qué están hablando, ¿no? ¿Qué es todo eso? Así que creo que es una buena idea esto de revisar el concepto de dignidad. Yo normalmente el concepto de dignidad lo reviso siempre a propósito de un caso eh, que fue muy popular en la década de los 90 en Estados Unidos, que es el caso del lanzamiento de enanos. El caso del lanzamiento de enanos, yo tenía un dibujito, o sea, una foto para mostrarles lo que es el caso del lanzamiento de enanos, pero se me perdió, no sé, la dejé. Pero ustedes lo pueden buscar ahí, pueden googlearlo, ¿no? Si ponen lanzamiento de enanos, le van a salir fotos de una actividad que comenzó a practicarse a finales de la década de los 80 en algunos bares y discotecas en los Estados Unidos. Y lo más probable es que vean, de hecho, en la foto, en Google, lo primero que les aparezca es una foto del personaje que va a ser digamos, el principal en nuestra historia, ¿no? Que es Manuel Hackenheim, que es un enano francés que se dedicaba a esta actividad, ¿no? La actividad es bastante sencilla, ¿no? Es arrojar un enano al que previamente se le ha colocado un casco contra una zona del local, de un bar, ¿no? De una discoteca, ¿no? Donde se ha dispuesto previamente una red o una cama de aire para que aterrice sin contusiones. Bueno, es una actividad que, como digo, fue muy popular, sigue existiendo en algunas partes, en algunos lugares en Estados Unidos, puesto que, bueno, los clientes se sienten especialmente atraídos de probar su fuerza, de la misma forma en que en la feria tiramos pelotas contra títeres o disparamos escopetas de perdigones para ganarnos una muñeca, ¿no? O elevamos un dispositivo de masazo para que suene un gong y nos demuestre, ¿verdad?, lo fuertes que somos, ¿no? Eso sumado a la ingesta de alcohol hacía que esta fuera una actividad muy, muy popular. Esta forma de esparcimiento, ¿no?, se extendió luego a Europa, que es el lugar donde se hizo muy popular, especialmente en Francia, y donde se originó un litigio que acabó a mediados de los 90 en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Este litigio lo llevó adelante, como yo les decía, nuestro personaje principal, ¿no?, que es Manuel Hackenheim, que es un enano francés, que se dedicaba a esa actividad profesionalmente, ¿no? El año 1991, el ministro del Interior francés emitió una circular sobre la vigilancia de espectáculos públicos, ¿no?, y en particular sobre el lanzamiento de enanos. Y en esta circular, él llamaba a prohibir el lanzamiento en base al artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es el que prohíbe, ¿verdad?, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, ¿no? Esta norma, que tenemos una verdad similar en nuestro sistema, en el sistema interamericano, ¿no?, reza: nadie podrá ser sometido a torturas ni a penas o tratos inhumanos y degradantes. Entonces, en octubre del año 1991, debido a que el alcalde de la ciudad donde estaba Manuel, obedeciendo la circular del ministro, prohibió el lanzamiento de enanos, Manuel apeló ante los tribunales, logrando que se anulara la prohibición, puesto que, de acuerdo con los jueces, no se había demostrado que el espectáculo pudiese causar desórdenes o disturbios públicos. Pero el alcalde de la ciudad apeló ante el Consejo de Estado, ¿no? Consejo de Estado francés, ¿no?, que es como una especie de entre Corte Suprema y Tribunal Constitucional, ¿no?, que decidió a su favor el año 95, con el argumento de que el lanzamiento de enanos era una atracción que denigraba la dignidad humana, y que esta es parte del orden público por el que los poderes deberían velar. Y por ello, la empresa en la que trabajaba Manuel decidió poner fin a sus actividades y Manuel quedó sin trabajo. A finales del año 96, nuestro personaje principal
nuestro héroe, acudió al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en contra de esta resolución, en contra de esta decisión, alegando que la prohibición del lanzamiento de nanos en Francia había tenido un efecto negativo en su vida, porque era la prohibición la que afectaba su dignidad, ¿no? Francia, a juicio de Manuel, habría violado su derecho a la libertad, su derecho al trabajo, el respeto a su vida privada, a un adecuado nivel de vida y a no ser discriminado. En opinión de Manuel, el lanzamiento de nanos no era una afrenta a su dignidad, puesto que, antes bien decía, la dignidad consiste en poder elegir libremente el modo de vida que se desea vivir. Supone, por tanto, el derecho a ser tratado con igual consideración y respeto. Ahora, por razones procedimentales, el tribunal finalmente no el tribunal, la comisión, ¿no? Que no es propiamente un tribunal, la comisión solo se pronunció respecto de la violación de la prohibición de la discriminación, del derecho a la discriminación, o sea, de la obligación de no discriminar. Y el tribunal argumentó que el Estado francés no había vulnerado el derecho o la prohibición de la no discriminación, puesto que decía la discriminación o la diferencia en este caso era razonable y estaba justificada, puesto que solo los enanos serían susceptibles de ser lanzados y por tanto podían ser también objeto de normas especiales. Bueno, es bastante evidente que esta es una resolución bastante objetable, ¿no? Lo cierto es que no solo los enanos pueden ser lanzados, no son los únicos seres humanos que pueden ser lanzados por los aires, ¿no? Todo depende de la característica de la persona lanzada y del modo del lanzamiento. Pero más allá de eso, la cuestión fundamental aquí es ¿por qué Manuel Hackenheim, por ser enano, tiene más restricciones respecto del uso de su cuerpo que el resto de las personas? ¿No es acaso legal el boxeo, por ejemplo, donde las personas se someten libremente a los golpes más brutales por parte de otros? ¿Es peor ser lanzado como enano que trabajar como enano en un circo? Todas actividades que están permitidas, o trabajar en una mina, por ejemplo, ¿no? O limpiando baños, no sé. Todas actividades, ¿verdad?, que están amparadas por la ley, ¿no? ¿Por qué no puede un individuo, y aquí viene la pregunta sobre la dignidad, ¿no? ¿Por qué no puede un individuo, enano o no, hacer con su cuerpo lo que quiera? ¿Mm? Si nos fijamos en las leyes vigentes en la mayoría de las comunidades, ¿verdad?, humanas, lo cierto es que no podemos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo, sabemos, ¿no? No nos está permitido disponer de nosotros a nuestra entera voluntad, ni siquiera cuando con nuestro comportamiento no causamos daño a nadie más que a nosotros mismos. Muchas leyes que nos gobiernan, que podemos llamar paternalistas, ¿no?, nos dicen que nuestro derecho a la vida, a la libertad, a la integridad corporal, lo tenemos incluso frente a nosotros mismos, ¿no? Se construye esta idea de derecho-deber, ¿no? Y se sostiene que eso significa que un derecho sea inalienable, ¿no? Que no me puedo desprender de ellos voluntariamente y por tanto se transforman en deberes. Ahora, todo este caso alude a una cuestión clave, ¿no?, que es el reconocimiento de la autonomía, el derecho que tiene cada ser humano a establecer su propio plan de vida, actuar conforme a él. Se trata de preguntarse si las personas pueden estar moralmente subordinadas a otras, puesto que si de hecho lo están, eso significaría de alguna forma que la sociedad puede decidir por ellos, porque la sociedad las considera incapacitadas de tomar opciones morales que van a guiar sus vidas, ¿no? Como fue en el caso de Manuel, que la sociedad le dice, esto que tú haces es indigno, y por tanto no puedes hacerlo. Ahora, por cierto que los individuos adultos puede que no seamos siempre, ¿verdad?, las mejores defensoras de nuestros intereses, ¿no? Pero cierto es que cada uno finalmente es quien debiera poder decidir
qué hacer con el consejo ajeno y qué nos dicta nuestra propia conciencia, ¿no? Cada cual debiera poder estimar lo que le conviene en la vida, a quién escuchar, hacia dónde dirigir sus pasos y sobre todo qué tipo de renuncias le compensan, porque en verdad, si uno lo piensa bien, renunciamos a un buen número de cosas cuando interactuamos con otros. Trabajar es una forma de renunciar a nuestro ocio, ¿no? Y a veces a nuestra seguridad e integridad personal, en el caso de ciertos oficios peligrosos como los que habíamos mencionado, el boxeo, ¿no? El trabajar en una mina, ¿no? O el lanzamiento de nanos. Cuando trabajamos de alguna manera nos vendemos a otros, ¿no? Vendemos nuestro trabajo, nuestro tiempo, nuestro cuerpo, nuestra fuerza, ¿no? Luego, ¿por qué no puede, y esa es la pregunta, un enano vender sus cualidades como lo hacemos los demás? ¿Hasta dónde el Estado puede cuidar, entre comillas, a sus ciudadanos, ¿no? Se trata entonces, como decía yo, esto se analiza normalmente como un valor jurídico fundamental que está en la Constitución actual, la idea de libertad, de dignidad, que además, por cierto, es muy probable que esté en la Constitución nueva también mencionado como valor importante, ¿no? Y bueno, la pregunta es, ¿qué contenido le vamos a dar? ¿Cómo vamos a definir la idea de dignidad? Yo me atrevería a decir que la idea de dignidad está muy relacionada con los otros valores jurídicos fundamentales, con la idea de libertad y con la idea de igualdad. De alguna forma, soy digna cuando soy libre, cuando soy autónoma, ¿no? Así, por cierto, era el concepto de dignidad que había desarrollado Carlos Nino, ¿no? El principio de dignidad para él era aquel que proscribe tratar a los individuos de acuerdo a características que les son adscritas, ¿no? Respecto a las cuales no pueden desprenderse, y lo que debíamos hacer en cambio era tratar a las personas de acuerdo a sus voliciones, ¿no? Y aquí viene la idea de autonomía moral o más que de autonomía moral, de agencia moral, ¿no? En la medida que eres un agente moral, teóricamente los adultos, todos debiéramos ser agentes morales, debiéramos poder entonces decidir sobre qué vamos a hacer con nuestra vida. Y esta reflexión, por último, y aquí quizá pueden haber preguntas, ¿no? La reflexión sirve para debatir cuestiones muy importantes, ¿no? Por ejemplo, la venta de órganos, por ejemplo, la prostitución, por ejemplo, el vientre de alquiler, por ejemplo, el consumo de drogas. Muchas actividades que normalmente, no normalmente, pero hay siempre un grupo de detractores, ¿verdad?, de algunas de estas actividades que sustentan precisamente su rechazo en base a la idea de dignidad. La prostitución es indigna, o el vientre de alquiler es indigno, ¿no? No puedes realizar esas actividades porque de alguna forma afectas esto que, insisto, es indigno. ¿En qué sentido? No lo sabemos, porque normalmente cuando te hacen ese tipo de declaraciones no dan contenido al concepto. Entonces la pregunta es indigno ¿por qué? ¿No? Te dirán, bueno, porque los seres humanos no debieran ser tratados como cosas, no debieran ser tratados, ¿verdad?, como objetos, deben ser tratados siempre como fines en sí mismos, como decía Kant, ¿verdad? Pero claro, pero la pregunta es, ¿pero puedo yo misma tratarme, venderme, entre comillas, decidir libremente qué puedo hacer, ¿no? Ahí viene entonces todo el debate sobre qué podemos entender por dignidad. Y lo dejo hasta aquí nada más. Gracias. Muchísimas gracias, profesora. Vamos a esperar el término de la segunda exposición para ver las preguntas, ¿ya? Así que pasamos ahora con la segunda exposición, que está a cargo del profesor Ricardo Salas. Profesor, le dejo con sus 20 minutos. Muchas gracias. Destruyeron bienes públicos, incendiaron iglesias, saquearon locales comerciales, humillaron a los conductores a condición o como pago, bailando para dejarlos pasar, y todo ello en nombre de la dignidad. En nombre de la dignidad, la Convención Constitucional está promoviendo
la impunidad de los autores de estas faltas, de estos delitos o de estos crímenes. Y lo está haciendo violando las reglas constitucionales en las que se sustenta su propia existencia. Pero la dignidad no es compatible con la impunidad ni es compatible con la flagrante violación al Estado de Derecho que ella supone, ni tampoco es compatible con la violación de las reglas constitucionales que rigen la actividad de la Convención Constitucional. La dignidad supone la existencia y el respeto del Estado de Derecho, y la dignidad solo es compatible con una autoridad legítima que actúe dentro del marco de sus atribuciones. Este no es un principio únicamente jurídico. El principio del respeto de las competencias de las distintas autoridades es un principio político. Sabemos que hay una pregunta abierta sobre cuál es la legitimidad de toda autoridad política. Sabemos que estas respuestas pueden ser clasificadas en dos grandes grupos. Toda una variante de tesis negativas denominadas anarquistas que sostienen que simplemente ninguna autoridad política está política ni moralmente justificada, porque no está jamás justificado el gobierno de unas personas por sobre otras. Esto es que la distinción entre los gobernantes y los gobernados es, por definición, ilegítima. En paralelo, hay también un grupo de teorías que podríamos llamar afirmativas, que sostienen la legitimidad de toda autoridad política o de algún tipo de autoridad política. Y aquí el elenco de doctrinas es mucho más variado. Pero es llamativo que, por ejemplo, desde el punto de vista liberal, que yo, sin embargo, no comparto, Locke sostenía que la legitimidad de toda autoridad política dependía del ejercicio del derecho al castigo. El derecho al castigo es para Locke el que está a la base de la legitimidad de toda autoridad política, porque la autoridad política, en su manera de ver las cosas, es originariamente judicial. Se trata entonces de una concepción judicialista del ejercicio de la autoridad en torno a la cual, como el propio Locke lo dibuja, se pueden ir articulando los demás denominados poderes del Estado, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el que él denominaba poder federativo. Entendía él que en lo que él concebía como estado de naturaleza, antes de la erección del Estado, todos los individuos, y esto no es una redundancia, individualmente considerados, eran titulares del derecho a la vida, del derecho a la libertad, del derecho a la propiedad. En algunas ediciones aparece incluido el derecho a la salud. Pero a estos derechos que son de alguna manera explícitos, se les unen dos derechos, digamos, como exigencias lógicas suyas, que también se predican del hombre en el estado de naturaleza. El derecho a la defensa, porque no tiene sentido ser titulares de derechos sin ser titular del derecho para defenderlos. Y aquí lo importante es que también se le une como un quinto derecho el derecho al castigo. Y el derecho al castigo es el que permite reflexionar sobre la autoridad política, porque todos los demás derechos pueden ejercerse por la propia víctima, pero el derecho a la defensa no, cuando se trata, por ejemplo, de un homicidio, salvo la vindicación familiar. De ahí entonces que el derecho al castigo deba ser titulado en la autoridad política, intitulado en la autoridad política por una parte, y segunda parte, modelado por la autoridad política. De modo que el castigo sea proporcionado, de manera que el castigo sea justo, de manera que no haya vindicación privada, sino ejercicio de la autoridad pública, única, legítima, para que una persona pueda ser gobernada por otra persona
que es su igual. Por otra vía, la tradición clásica llega a una conclusión parcialmente semejante. Desde Aristóteles sabemos que el modo de justificar la autoridad política concierne a que estamos necesitados de la coordinación social, y a ese modo de coordinación social le podemos denominar bien común político. Somos titulares de ciertos bienes individuales, particulares, privados. Aspiramos a ellos, pero también aspiramos a cierta clase que son de bienes que son bienes comunes, como son, por ejemplo, los bienes que a cada uno de los profesores nos corresponde por pertenecer a una institución que es una universidad. Hay un bien común universitario y también hay un bien común de lo que Aristóteles llamaba y lo que la tradición clásica llamaba el bien común político, el que le corresponde a una comunidad política. Lo único que yo quiero decir con esto es que hay diversas teorías que coinciden en la necesidad de que haya una autoridad política y que la existencia de una autoridad política, en la medida en que está justificada moral y políticamente, no lesiona la dignidad de personas que legítimamente deben, para cumplir sus propios fines, ser gobernadas por otras personas. Lo importante es que discernamos bien un procedimiento, un método para designar quiénes serán aquellos que gobernarán sobre cada uno de nosotros. Vemos entonces que cuando la autoridad política abandona la justificación de su existencia, cuando obra fuera del esquema de sus competencias, pasa a ser ilegítima. Y es entonces peligroso lo que en cada momento puede ocurrir en el curso corriente de la vida de cualquier sociedad cuando las autoridades exorbitan sus competencias, que es lo que está haciendo hoy día la Convención Constitucional, promoviendo la impunidad de los que, como digo, civilinamente, cambiando, deslizando los conceptos, la denominación antigua de presos políticos por la actual presos de la revuelta. La Convención Constitucional, entonces, carece de legitimidad para promover la impunidad. Sobre todo, insisto, cuando obra fuera del ámbito de sus competencias. Sobre este amparo implícito que la Convención, que la mayoría de la Convención o que la mesa de la Convención hacen de la violencia política como medio de acción, ha sido defendido, digo, por ellos, o por la Convención, o por la mayoría, o por la mesa, sobre la base de algunas ideas. Han dicho que se trata meramente de una declaración que supone entonces ejercicio del derecho a la libertad de expresión, o que se trata del derecho de petición que la Constitución consagra a todas las personas. Han dicho también que, dada la naturaleza del contexto en que la Convención ha sido instalada, es legítimo que emita tal clase de declaraciones, que tiene que hacerse cargo de tal contexto. Se ha dicho también que sin la violencia no hubiese sido posible la Convención, y eso es legitimante de la violencia que le antecedió. Se ha dicho, por último, que la emisión de una declaración no excede los límites de competencia de la Convención. Ninguna de estas ideas, por supuesto, tiene ningún asidero. Son formas de enmascarar simple lucha de poder. No tienen la razón cuando le atribuyen a la Convención Constitucional el derecho a la libre expresión, ni menos el derecho de petición. Sabemos que los derechos fundamentales, particularmente estos dos derechos fundamentales, tienen únicamente titulares individuales, que solo las personas, y cuando digo personas naturales, tienen este derecho, el de la libertad de expresión y el derecho de petición. Digo esto, sin embargo, con un matiz, porque todas las personas individualmente consideradas tienen también el derecho de asociación. Es como proyección del derecho de asociación que las distintas comunidades, las personas jurídicas, los grupos intermedios, tienen también
derecho de petición, tienen también derecho a la libertad de expresión, pero como proyección de los titulares que la componen. Se trata entonces de una combinación de los derechos de titulares individuales con el ejercicio del derecho de asociación. Pero por supuesto que la Convención Constitucional no es un cuerpo intermedio cuyos miembros estén allí voluntariamente asociados y que tengan, por lo tanto, libertad de expresión y que tengan, por lo tanto, derecho de petición. Tienen competencias, tienen atribuciones, tienen funciones, pero no tienen ninguno de estos dos derechos políticos que le corresponden, por cierto, a cada uno de los convencionales como persona natural, a cada uno de los convencionales como ciudadano, a los grupos de convencionales que, obrando no en cuanto tales, sino como ciudadanos, quieran expresar lo que quieran, incluso validando, como lo están haciendo, la violencia política. Pero eso no puede hacerlo como órgano, no puede hacerlo como corporación la Convención Constitucional. No es la Convención titular de ninguno de estos dos derechos. La Convención, por su parte, no puede reinterpretar el contexto político del modo en que lo está haciendo. Es verdad, pero es de perogrullo que la Convención Constitucional, para cumplir la función que le es propia, que es únicamente redactar un nuevo texto constitucional, debe examinar el contexto actual, debe mirar la situación contingente, pero con un único propósito: evaluarla, tasarla, para adoptar las decisiones prudenciales que estime necesarias para incorporar normas en la nueva Constitución. Por supuesto que la Convención Constitucional debe estar adecuadamente informada de el régimen de prisión preventiva en Chile, con el propósito de adoptar un buen texto constitucional a propósito de la libertad personal, y podrá libremente decidir de si la libertad provisional procederá siempre, si procederá en algunos casos o si nunca procederá. Pero la función de la Convención Constitucional es examinar la contingencia, mirar el contexto con vistas al texto sobre que debe primero deliberar y luego votar para proponer luego al pueblo, que es el soberano. Recordemos que quien tiene que aprobar el proyecto es el pueblo, no es la Convención Constitucional. Se dice también que sin violencia no hubiera habido Convención Constitucional. Yo voy a asumir hipotéticamente eso como un hecho. Voy a asumir, por hipótesis, que la relación causal esté bien establecida. Digo únicamente por hipótesis. Y con el propósito de establecer la confusión que se establece entre la dimensión causal y la dimensión justificatoria. Porque advertir que la causa de la existencia de la Convención Constitucional fuera la violencia que siguió al 18 de octubre del año 2019 es advertir la existencia de un hecho, es describir un fenómeno, pero no es fuente para la legitimidad del mismo. Establecer una relación causal no es establecer un argumento justificatorio. Y lo que ha ocurrido en las declaraciones que nosotros hemos visto es que deslizan, no sé si consciente o inconscientemente, y esta palabra consciente o inconscientemente la estoy utilizando en los dos sentidos, conciencia psicológica, pero también conciencia moral. No sé si consciente o conscientemente están utilizando entonces cuestiones relativas a la relación causal para establecer una conclusión inválida, justificatoria. Hay un principio antiquísimo de filosofía moral que puede ser más o menos formulado así: es moralmente lícito conservar los efectos buenos del acto malo. Producido un acto malo, un acto moralmente reprochable,
quienes no intervinieron en él, pero que participan de sus efectos, están moralmente legitimados para conservar los efectos buenos del acto malo, porque como vivimos en el mundo que vivimos, y esto también es un palo para la filosofía utilitarista, las consecuencias de los actos no son del todo previsibles. No sabemos cuáles serán, de manera que un acto moralmente reprochable puede tener efectos que sean tanto buenos como malos. Un homicidio, y aquí la imaginación tendría que ser bastante fácil ponerse en actividad para imaginar casos en que un homicidio que claramente es malo pudiera producir efectos buenos. Cuando el narcotráfico construye un hospital, tenemos perfecto derecho para conservar el hospital, pero por bueno que sea el hospital construido por el narcotráfico, no por ello el narcotráfico que fue su causa es bueno. Tenemos, por lo tanto, que distinguir entre la moralidad del acto y la moralidad de sus efectos. Y reitero el principio, tenemos derecho a conservar los efectos buenos de los actos malos. Y yo voy aquí a suponer también hipotéticamente que la Convención Constitucional, por lo menos para aquellos que siempre hemos querido un cambio constitucional que debió haberse hecho en el 2005 por lo menos, pero que no se hizo, y ya vemos las consecuencias, podemos mirar la existencia de la convención como un bien, como un efecto, e incluso aceptando, como digo hipotéticamente, que ese efecto haya sido efecto de la violencia sediciosa, revolucionaria, anarquista del 18 de octubre, tenemos derecho a conservarla, incluso dándonos cuenta de la relación causal. La misma relación causal que existe entre el narcotráfico y el hospital puede existir entre la violencia del 18 de octubre, por una parte, y la existencia de la Convención Constitucional por la otra. Retenemos el efecto bueno, la Convención Constitucional, pero no por ello estamos autorizados para, por eso, porque el efecto colateral es bueno, desdeñar el reproche moral que merecen los actos de violencia, que no son solo actos contra la propiedad, porque los actos contra la propiedad también vulneran otras dimensiones de las personas. Piensen en los locales comerciales que han sido saqueados, que privan del sustento y privan también de bienes simbólicos, la dignidad del comerciante, la dignidad de la persona a la que simplemente le rayan su casa. Eso es una falta, no es un delito, pero reprochable igual. Entonces, el establecimiento de la relación causal entre la violencia y la convención no legitima la violencia, salvo para aquellos que, enmascarando causalidad con justificación, quieran pasar gato por liebre, y parece que hay muchos interesados en hacerlo. La emisión de una declaración, se dice, no viola las competencias de la Convención Constitucional. Pues claro que las viola. Y las viola porque las competencias de la Convención Constitucional deben interpretarse restrictivamente. Y deben interpretarse restrictivamente por razones puramente normativas. Si nos damos cuenta, las restricciones de competencia están en el capítulo 1 de la Constitución. El respeto a las competencias, el principio de legalidad, el principio de constitucionalidad, los límites a la soberanía. Y si uno revisa el capítulo relativo a la formación de la nueva Constitución, verá que estas disposiciones se repiten a propósito de la nueva Constitución, a propósito de la Convención Constitucional. Eso tiene solo un efecto, una razón, que esas reglas que se aplican, que se le habrían aplicado igual a la Convención, al repetírseles, insisten en que sus competencias deben ser interpretadas restrictivamente. Se dice que la Convención está haciendo política, pero claro que está haciendo política. Pero para quienes creen, yo no creo en esa distinción, pero para quienes creen en la distinción entre los momentos corrientes y los momentos constitucionales, tenemos que tener claro que la Convención está obrando en el ámbito de la política constitucional y no en el ámbito de la política contingente. Y vemos que la mesa de la Convención Constitucional está muy interesada en presentarse como un grupo de oposición al actual gobierno, interviniendo en la política contingente.
no es de competencia la política contingente propia de los momentos ordinarios, es de competencia de la Convención Constitucional la política constitucional, no la política contingente, como ahora, claro, la tentación es grande, está interesada en hacer. Esto es preocupante, entre otras cosas, porque todos los convencionales actualmente en ejercicio son incumbentes. El artículo 141 de la Constitución establece una regla de inhabilidad. Cuando ha pasado un año, o mientras, mejor lo digo al revés, no pase un año desde el término de sus funciones, quedan inhabilitados para todo cargo de elección popular. Son todos incumbentes, porque en primer caso, legítimamente todos nuestros convencionales tendrán la aspiración de ser los titulares de los nuevos órganos que se van a crear con el nuevo texto constitucional. En segundo lugar, son incumbentes también para las elecciones populares, porque desde el momento en que ellos cesan en sus funciones hasta que tendrán lugar las primeras elecciones populares luego de la vigencia de la Constitución nueva, la inhabilitación de un año ya habrá pasado. Son incumbentes. Una razón entonces prudencial para que ellos no se inmiscuyan en la política contingente. Quiero decir que hemos visto malas señales en la mesa y en la mayoría de la Convención Constitucional. Están siendo víctimas de lo que yo llamaría un profetismo interpretativo de sus propias competencias. Sabemos que todo órgano, incluido el Tribunal Constitucional que lo ha hecho, excede sus competencias, pero es más peligroso que lo haga la Convención Constitucional. La Convención Constitucional es el órgano de todos los actuales órganos que tiene la competencia, que tiene el poder más intenso, pero es el que tiene el poder menos extenso. Y eso es lo que está haciendo la Convención. Está confundiendo la intensidad de su poder, que le permite cambiar la institucionalidad proponiendo un nuevo proyecto constitucional. Está confundiendo la intensidad de ese poder con la extensión, como si tuviera poder político ordinario corriente sobre todos los asuntos de la vida nacional. Es recomendable que abandonen el profetismo interpretativo. Son diputados del pueblo para la redacción de un texto. No son profetas del nuevo orden. Creo yo que hay que tener presente todas estas consideraciones porque, insisto, cada uno de nosotros se somete a una autoridad, a las distintas autoridades, incluyendo la autoridad de la Convención Constitucional, sobre la idea de que ese sometimiento solo es lícito para seres racionales cuando el órgano, cuando la autoridad actúa en el ámbito de sus competencias. Promover la impunidad, promover la violación del Estado de Derecho, participar en la política contingente son cosas que no solo le hacen daño a la orgánica constitucional vigente, lesiona nuestra dignidad y la mayoría no tiene derecho a hacerlo. En eso consiste el constitucionalismo, en evitar la tiranía de la mayoría de la que Tocqueville abrió. Estamos siendo víctimas de ello y esperemos, todos los que queremos que haya un nuevo texto constitucional y que éste se apruebe, que el resultado, a pesar del mal inicio, sea finalmente bueno, digno, decoroso. Ya, muchísimas gracias, profesor Salas, también por su exposición. Vamos a pasar ahora a un espacio de preguntas. Ya salieron un par de preguntas en el chat de YouTube, las vamos a leer. No se van a poder leer porque la pregunta excedía las 200 caracteres, por mientras vemos cómo se hace llegar esa pregunta. Yo tengo también una pregunta, pero me voy a desviar un poco del tema de conversación. Quiero retroceder un poco a la exposición de la profesora Zúñiga, pero ambos lo mencionaron, de todos modos. Ambos mencionaron o asumieron de alguna manera una relación entre la dignidad, la persona y el ser humano. Entonces, quisiera quizás que me pudieran ratificar esta relación, si es que de alguna manera la relación solamente excluye estos tres conceptos, o sea, toda persona tiene dignidad y toda persona es ser humano, por lo tanto la dignidad podría ser algo exclusivo de los seres humanos, o quizás podría ampliarse, por ejemplo, a propósito de la personalidad moral de otros seres, de otras especies.
Esta es una pregunta para los dos profesores. Gracias, Soledad. Yo creo que no, yo creo que precisamente lo que es necesario aclarar, ¿verdad? Es que el concepto de dignidad, puesto que está asociado a la autonomía, a la agencia moral, no está relacionado o sea, necesariamente a la pertenencia a la especie humana. De hecho, no debiera tener ninguna relación, ¿no? Porque sabemos que eso de alguna forma implica una falacia, ¿no? Esto de presuponer o deducir alguna consecuencia moral de un solo hecho, de un solo simple hecho, ¿no? Como es la pertenencia a una especie, ¿no? De ahí no podemos deducir nada, ¿no? Necesitamos tener una razón moral para poder atribuir la idea de dignidad o el concepto de dignidad a algunos seres, ¿no? Que serán aquellos que precisamente tengan agencia moral, ¿no? Creo que en particular la dignidad es una dignidad entendida en la forma en que yo lo hice, ¿no? Por cierto, porque el profesor Ricardo Salas habló de dignidad, pero lo asoció a muchas otras cosas que parece tener otro contenido, ¿no? No es creo, exactamente el mismo concepto que estaba manejando yo, pero al menos el concepto que yo manejo no está de ninguna manera necesariamente asociado a la pertenencia a la especie humana, sino que por el contrario, cuestiona esa asociación por falaz, por especista, ¿no? Y invita de alguna forma a ampliar el círculo moral a todos aquellos que de alguna forma puedan tener algún tipo de agencia moral que no necesariamente pertenezcan a la especie humana. Eso no significa, ojo, desconocer derechos fundamentales a los miembros de la especie humana, ¿no? Que no tengan agencia moral. Esa no es la idea al revés, es ampliar el círculo moral, no restringirlo, ¿no? Pero al menos en lo que a la idea de dignidad se refiere, si, insisto, nos atenemos al concepto de dignidad como agencia moral, evidentemente que solo aquellos que tengan esta cualidad de agencia moral, de poder tomar decisiones, ¿verdad? De poder ser racionales, etcétera, tal como lo definían los clásicos, ¿no? La idea de dignidad, o la idea de agencia, perdón, moral, podrán tener esta calificación o ser calificados como dignos en el sentido en el que, al menos en el que yo estaba reflexionando, o el que yo proponía de alguna manera. ¿Mm? Profesor Salas, si quiere responde la pregunta o responde el emplazamiento de la profesora Zúñiga. Respondiendo la pregunta, respondo el emplazamiento, que en realidad no detecté cuál era. Diría que hay que hacer distinciones. El lenguaje es normalmente equívoco, y la equivocidad en cuanto al término dignidad es amplísima. Podríamos sostener que hay acepciones de la palabra dignidad que carecen de cierta correlación, pero que tienen cierto ámbito, aire de familia, cierto ámbito de semejanza, y hablamos, este es el origen central, corrijo, este es el origen primero del término dignidad, como sinónimo de un cierto decoro, como sinónimo de una cierta excelencia social, como sinónimo de cierta prestancia. Es el término tal cual fue originalmente entendido en el latín. Y por lo tanto la palabra dignidad significa algo muy distinto de aquello que luego la filosofía le entregó. Significa algo muy distinto. Y por lo tanto yo puedo sostener que los convencionales carecen de decoro diciendo que carecen de dignidad. No están ejerciendo dignamente su cargo, pero no estoy diciendo que carecen de aquello que la filosofía moral, y antes que la filosofía moral, la metafísica, y antes que la metafísica, la teología musulmana y cristiana, sostienen, y judía, a propósito de la dignidad. Esas son, por lo tanto, distintas concepciones de la dignidad. La dignidad
cuando se describe cómo el general Baquedano cabalgaba en su regreso triunfal a Chile luego de la Guerra del Pacífico. La dignidad de Baquedano, un cierto decoro, una cierta prestancia. A partir de eso, si uno sigue la genealogía Nietzsche, o la arqueología Foucault, o la tradición en el uso lingüístico de la palabra MacIntyre, uno encuentra que esta primera acepción, digámoslo así, social de la palabra dignidad es capturada por la teología, y a partir de las disquisiciones teológicas sobre el concepto de persona y a partir del análisis bíblico exegético del significado del Génesis cuando dice que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, elabora una cierta teoría conforme a la cual se sostiene que la persona humana tiene una cierta excelencia que la distingue del resto de entes que pueblan la creación. La filosofía luego toma estas disquisiciones teológicas y va de alguna manera secularizando la teología de la dignidad hasta formar una teoría moral de la dignidad. Teoría moral de la dignidad que está ya perfectamente distinguida en Tomás de Aquino, que hace tanto teología como filosofía de la dignidad, y claramente está secularizada, es el propósito principal de Kant y su versión de la dignidad como una de las maneras de expresar el imperativo categórico. Entonces, una cosa son las distintas acepciones de la dignidad y otra es la pregunta sobre lo que, con algo de retardo, diría yo unos 8 siglos de retardo, John Rawls diría la concepción de la dignidad. Digo de retardo porque esta distinción rawlsiana entre concepto y concepción es medieval. Se llama distinción entre la definición real y la definición nominal. Entonces, no hay una discrepancia con la profesora Zúñiga cuando yo hablo de la dignidad en el sentido de decoro y ella habla de la dignidad en el sentido, llamémosle, moral, porque estamos hablando de cosas distintas. Para que haya verdadera controversia tenemos que estar hablando de lo mismo. Y yo hablé de la dignidad, ahora sí, en el sentido moral, cuando me pregunté, claro, con propósitos más bien estratégicos, ustedes ya lo vieron, sobre la legitimidad de la autoridad política. Porque eso claro que concierne a la dignidad, porque la pregunta política fundamental es cómo es que personas que tienen, voy a ocupar su propia denominación, agencia moral, sin embargo, es legítimo que sean gobernadas por otras. Esa es la pregunta política fundamental. Ahora, a su pregunta y a la respuesta de la profesora Zúñiga, diría que estoy de acuerdo. Pero estoy de acuerdo, por cierto, por razones que ella no va a concordar. Estoy de acuerdo, primero, en que todo miembro de la especie humana tiene dignidad. De hecho, ahora estoy dudando si ella sostendría exactamente esto. Segundo, que no solo los miembros de la especie humana tienen dignidad. Y aquí comienzan las discrepancias. Porque donde la tradición que Berlín llamaba central de Occidente, Aristóteles, Tomás de Aquino, compañía, el punto, digo, en donde reside la dignidad es el carácter racional, que tiene claro una proyección, una de cuyas proyecciones es, por supuesto, la agencia moral, pero no solo la agencia moral, porque la agencia moral supone solo una de las funciones de la razón, que es la función de la razón práctica, pero la función de la razón también puede ser teórica. El fundamento de la dignidad, por lo tanto, es la racionalidad, de manera que la racionalidad, siendo el fundamento de la libertad, es al mismo tiempo el fundamento de la dignidad. Luego, son dignos todos los sujetos que sean racionales. Y ahora introduzco una premisa
que no es normativa, una premisa que es empírica. Y la premisa empírica es que no hay en nuestra experiencia sensible otros seres que sean racionales y por ende dignos que los seres humanos, únicos que son naturalmente racionales. Si en algún momento llegamos a descubrir que, por ejemplo, los primates superiores poseen exactamente la razón, razón entendido como un conocimiento conceptual de la realidad que excede la mera captación empírica, entonces significa que los animales tienen dignidad. Pero hasta donde sabemos, y esta es la premisa empírica, los animales no son racionales. Los animales actúan por la vía de la experiencia, de la imaginación, tienen cierta habilidad técnica, pero no son capaces del pensamiento universal inmaterial, no son capaces de universalizar, no son capaces de la negación. Tienen destrezas empíricas, llegan hasta la imaginación, hasta la empiría, diría Aristóteles. Luego, los animales no son dignos y por lo tanto no tienen derechos. La Constitución suiza dice lo contrario. Si la memoria no me falla, aquí me ayuda la profesora Zúñiga, creo que es el artículo 21, pero yo a esta edad me olvido de los artículos, declara que también los animales o incluso la naturaleza puede poseer dignidad. Nuestros convencionales están incluso intentando que se declaren los derechos de la naturaleza. Pues bien, los animales no tienen derechos, porque no tienen razón, no tienen libertad, no tienen agencia moral. No solo razón práctica, sino tampoco tienen razón teórica. Eso no significa, como me dicen mis sobrinos cuando yo les digo que no, los animales no tienen derechos, ¿y por qué le vas a pegar a los perritos? Pero no. Una cosa es que los animales no tengan derechos y otra cosa es que se puedan maltratar a los animales. Y aquí yo sé que me estoy entendiendo, pero voy a solo introducir una distinción que creo correcta respecto de los animales. No tienen derechos, no tienen derechos, pero los seres humanos tienen obligaciones con respecto a los animales. Entre ellas la obligación de no maltratar a los animales, como prohibición o como obligación positiva, de tratar a los animales conforme a su propia naturaleza. Y dentro de esta distinción, subdividir. ¿Cómo se dice? ¿Qué opina el profesor Luis Villavicencio? No, está hablando de McCormick. Me está acordando de McCormick. Bueno, lo que yo voy a decir es que los animales no tienen derecho, los seres humanos tienen obligaciones con respecto de los animales, pero hay dos clases de obligaciones con respecto de los animales y aquí hay también una tremenda confusión. Hay obligaciones con respecto a los animales que son obligaciones que los seres humanos tienen con respecto a otros seres humanos. Por ejemplo, para coaccionar a la profesora Zúñiga, torturo a uno de sus perros. Ese acto, claro que es un acto de maltrato animal, pero la prohibición en tal caso es la prohibición de maltratar a la profesora Zúñiga. O la prohibición que yo tengo de robarme una mascota, de hurtar una mascota, estoy violando el derecho de propiedad de otro. Entonces, los animales no pueden ser sujetos a maltrato en mérito de los derechos de otro ser humano. Pero la cosa no termina allí, porque hay un ámbito de obligaciones que los seres humanos tienen con respecto a los animales que ya no conciernen a la relación entre un ser humano y otro ser humano con respecto al animal, sino a una relación directa entre el ser humano y el animal. De manera que el ser humano, sin respecto a ninguna persona, tiene obligaciones de conservar la vida y de no hacer sufrir a los animales o de respetar el carácter sintiente que los animales tienen. Y por eso el Código Civil debiera reformarse, porque los animales, si bien jurídicamente están tratados como cosas, un realismo mínimo nos exige sostener que cosas no son. Termino con un ejemplo ridículo. Ricardo, terminemos para que
para que yo pueda decir algo, porque antes no vamos a alcanzar a decir nada. Y voy a terminar con el ejemplo ridículo. En Punta Arenas, un receptor judicial fue a embargar. No encontró nada. Habían sacado todas las cosas. Adivinen qué embargó. Embargó el perro poodle. Y se produjo toda una discusión. Y yo diría que puedo defender constitucionalmente que los perros poodle no son embargables, que no lo son las mascotas. Ya, yo sé que me excedí, pero... Pero está bien, entretenido, muy bien. O sea, porque para que después Sí, está veamos muy buena la discusión. la otra pregunta, para que veamos después la otra pregunta, pero solo responder algunas cosas muy breves, ¿no? A ver, claro, yo no estoy de acuerdo con varias de las cosas que dijo el profesor Sala, ¿no? Primero, a ver, el concepto de dignidad entendido de un punto de vista como concepto moral, que por cierto creo que debe ser el concepto además jurídico, porque yo creo que lo relevante a ver aquí no es solo la discusión moral, sino cómo esa discusión moral afecta jurídicamente a las instituciones, ¿no? Cómo la definición que demos de dignidad puede determinar que haya instituciones que se consideren legítimas o ilegítimas en un ordenamiento jurídico. Por ejemplo, las que yo mencionaba al final de mi exposición, ¿no? La venta de órganos, el vientre alquiler, la prostitución, etcétera, ¿no? El consumo de drogas, ¿no? ¿En qué medida podemos, por mor de la dignidad o con el objetivo de proteger la dignidad de las personas, prohibir esas instituciones, ¿no? Creo que lo importante es hacer toda esta reflexión moral con el objetivo de, obviamente, aportar a la construcción de una normativa que creo que sea más adecuada a lo que son una concepción no paternalista del derecho. Por eso es que creo que si bien por supuesto que el profesor Salas tiene razón, que el concepto, o sea, que la palabra dignidad es una palabra que puede asociarse y que etimológicamente además tiene un concepto que se relaciona con algo nada que ver, ¿no? Con la simple idea del ejercicio adecuado, correcto, pulcro, ¿verdad? De una acción, y en ese sentido puede decirse que, no sé, como diría él, ¿no? Que los convencionales o algunos convencionales no ejercen con dignidad su cargo, ¿no? Creo que ese no es un concepto que tenga mucha utilidad para la discusión de fondo que estamos teniendo, y además, por cierto, no tiene ninguna utilidad para el derecho, ¿no? O sea, es decir que que un funcionario no está actuando dignamente, de hecho no tiene ninguna relevancia de un punto de vista jurídico. Podría tenerla si yo dijera que el funcionario está actuando, digamos, cometiendo algún delito, que está actuando realizando algún acto de corrupción, ¿no? Ahí podría tener algún sentido, no sentido, no es que no tenga sentido, tiene sentido decirlo, pero no aporta más de lo que podría aportar hacer un juicio simplemente valorativo de cómo alguien está ejerciendo un acto. Pero para la discusión moral, para la construcción de normas jurídicas, ¿no? Hablar de dignidad en ese sentido no tiene, creo yo, mucho interés. Sí, en cambio, tiene interés todo lo demás que ha dicho el profesor Sala respecto de la idea de asociar la dignidad a la pertenencia a la especie. En eso estoy completamente en desacuerdo. Evidentemente hay una gran cantidad de seres humanos que no tienen capacidad moral, capacidad racional, ¿no? Hay gran cantidad de seres humanos que por edad o por algún tipo de discapacidad psicológica, ¿no? No tienen, ni tendrán nunca, ¿no? En algunos casos, capacidad y autonomía moral y capacidad racional y agencia moral. Y en ese sentido, podríamos decir que ese grupo de seres humanos no tienen esta cualidad de la dignidad, en el sentido que yo lo he estado relacionando. Pueden ser, por cierto, sujetos de derechos,
de la forma en que, y por eso estábamos hablando aquí de McCormick, ¿no? De la forma en que McCormick entrega por vía de representación, ¿verdad? De alguna forma, o concede derechos a los individuos que van a ser, a los niños, por ejemplo, ¿verdad? Que van a ser ejercidos por sus representantes, ¿no? Y es un poco la figura jurídica que se intenta construir cuando se habla de proteger, o sea, de conceder derechos a la naturaleza o de conceder derechos a los animales no humanos que no tienen esta cualidad de la racionalidad. En otra cosa en que tampoco estamos de acuerdo con el profesor Salas es que los grandes simios, no esté probado que los grandes simios sí tienen esta cualidad de la racionalidad, ¿no? Al revés de lo que el profesor Salas dice, creo que hay bastante evidencia científica en el último tiempo que prueba que los niños, los grandes simios y también algunos otros animales como los delfines, las ballenas, incluso los elefantes, ¿no? Tienen un grado de racionalidad bastante impresionante y muy similar al que tienen otros seres humanos de 3, 4, 5 años, ¿no? Y pueden en ese sentido compararse y asimilarse su capacidad de tomar decisiones. O sea, se sabe que los grandes simios, por ejemplo, pueden mentir, pueden engañar, digamos, pueden realizar una serie de actividades a las que normalmente le atribuimos una cualidad moral o una calidad moral que pensábamos antes que era propia y única de los seres humanos racionales. Pero no es así, ¿no? La ciencia muestra que eso no es así, que hay otros seres que tienen estas cualidades que normalmente se atribuían solo a algunos seres humanos, porque insisto que gran cantidad de seres humanos no tienen esta capacidad. Por tanto, insisto que la idea de, o el concepto de dignidad no puede estar de ninguna manera asociado a la pertenencia a la especie humana, no tiene ningún sentido hacerlo, no hay ninguna razón ni empírica ni moral para hacer esa relación. Puede haber una razón metafísica, digamos, religiosa, que por suerte el profesor Salas probablemente defenderá, digamos, pero no hay una relación que podamos hacer de alguna forma intersubjetivamente válida y que podamos acordar de un punto de vista racional, ¿no? Esa relación. Así es que creo que, bueno, sin más, tenemos concordancia en algunas cosas, pero también diferencias en muchas otras, ¿no? Sole, pero dices tú que hay otra pregunta del público, dale nomás. Sí, no, para paliar un poquito las discordancias que acá presentamos, vamos a hacer una pequeña dúplica para el profesor Salas, ahora sí hay un emplazamiento directo, y vamos a terminar con Pero la haz pregunta la pregunta del primero, público. porque si no el profesor Salas no va a parar, y vamos a estar hasta las 8. Porque No, mira, si lo veo, el profesor se compromete lo veo. a responder brevemente. No puede. No, brevemente, se lo voy a cronometrar, 2 minutos para responder. Lo que voy a hacer es voy a simplemente poner 4 títulos de por dónde la discusión va a tener que seguir otro día. Eso. Idea número 1, tenemos concepciones distintas de la racionalidad. Los animales tienen racionalidad según la concepción empirista de la profesora Zúñiga y no tienen racionalidad según mi epistemología no empirista. Segundo, tenemos concepciones distintas de capacidad. Creo, y no estoy seguro, que la concepción de capacidad de la profesora Zúñiga sigue siendo una concepción empirista, vale decir, solo tiene capacidad aquel que actual e inmediatamente puede ejercerla, y yo tengo una concepción no empirista de la capacidad, en el sentido de que la capacidad racional a la que me estoy refiriendo es a la capacidad que todo ser humano posee, aun cuando no tenga las condiciones
porque esté perturbado su libre ejercicio, como en el caso del sujeto en estado vegetal, que sigue siendo racionalmente capaz, aunque no lo sea actualmente. Esa es, por lo tanto, la segunda discrepancia, la noción de capacidad. ¿Qué significa Si no poseer? tiene cerebro, Ricardo. Si no tiene cerebro, no está vivo. No, pero lo tiene fallado. No le Si lo tiene funciona. fallado, si lo tiene fallado, Es un subnormal profundo. tiene racionalidad, porque no ha sido privado de su naturaleza humana. Pero por Pero eso supuesto, es naturaleza, la ya ahí metiste naturaleza otra humana cosa. es una noción, insisto, no empirista. No es El hombre no es su cuerpo. Ese es el segundo titular. Luego el segundo titular es que nuestra discrepancia, algo de además de alma. ser Entonces, una discrepancia sobre la noción de razón, es una discrepancia sobre la noción de capacidad. Tercero, estas discrepancias son insolubles, son inconmensurables. No vamos a llegar a ningún acuerdo. no. Pero ese acuerdo al que no vamos a llegar es un acuerdo de orden filosófico, porque solo se puede pensar al interior de una tradición. Y la tradición a partir de la que yo pienso parte de premisas opuestas a las premisas de las que parte la tradición de la profesora Zúñiga. Pero eso no significa que no pueda haber un acuerdo práctico, porque desde su propia tradición, capaz que aquí me estoy arriesgando, pero asumo que la profesora Zúñiga me reconoce a mí dignidad como yo se la reconozco a ella, pero nos reconocemos dignidad por razones distintas. A eso se le puede denominar un acuerdo práctico, pero puramente práctico, no hay acuerdo especulativo. Es un acuerdo en un modo vivendi. Cuarto, por ende, tenemos discrepancias sobre lo que significa intersubjetivamente válido, porque esa noción de intersubjetivamente válido está pronunciada en el contexto de la tradición liberal, pero para la tradición clásica intersubjetivamente válido es algo diferente. Y ambas tradiciones, primero la tradición del derecho natural, lo que precisamente quiso hacer es elaborar una teoría que pudiera ser oponible a los musulmanes que no comparten la fe cristiana y que por lo tanto tenían que conversar de tú a tú sobre la base de la razón y no sobre la base de la Biblia porque ellos tenían el Corán, ni sobre la base del Corán porque nosotros teníamos la Biblia. Y por último, la noción de decoro sí tiene pequeñas aplicaciones jurídicas. Cuando a ciertos funcionarios se le exige el decoro en el cargo, y hay mucha discusión sobre eso. Por ejemplo, la discusión que actualmente hay sobre el dress code, sobre el código de vestimenta de los jueces, o sobre la conducta de los jueces en el estrado. Y ahí Alejandra conoce muy bien el texto de Jorge Malem, que da ejemplos muy interesantes sobre una jueza que baila lambada y todo eso. Entonces yo creo que esas son las ideas en las que discrepamos y sobre las que podemos seguir conversando otro día. Sí, yo desde ya propongo un nuevo foro para poder quedar con las cuestiones pendientes del día de hoy. Vamos a terminar este encuentro con dos preguntas del público. Las preguntas fueron formuladas por dos estudiantes, al parecer. Uno de ellos es Mauricio Figueroa, quien solicito desde ya una respuesta breve, ¿ya? Porque hace dos preguntas, de hecho. La primera, para el profesor Salas, ¿qué diferencia hay entre el pronunciamiento público de la Convención Constituyente respecto de los presos políticos y las declaraciones públicas que emanan de otros poderes del Estado? De otros poderes de Estado, las declaraciones del Senado, por ejemplo. O sea, esta declaración que hizo la Convención Constituyente, ¿qué diferencia tendría respecto de otras declaraciones de otros poderes del Estado? El Senado no hace declaraciones. El Senado está constitucionalmente autorizado para adoptar proyectos de acuerdo. Y por lo tanto se trata de una institución jurídicamente reglada. Por supuesto, contiene
claramente una declaración, pero está reglamentariamente establecida. La diferencia de fondo no formal es que el Senado, la Cámara de Diputados, el presidente de la República son los poderes políticos. Ellos están perfectamente autorizados para llamar presos políticos a los que son delincuentes comunes, están autorizados dentro del sistema de checks and balance a discutir lo de política contingente, pero no la Convención Constitucional, que no ejerce poder político, ejerce poder constitucional. Si es que algún poder ejerce una función. Y por lo tanto, no le concierne, salvo si es que para redactar el texto de la Constitución cree preciso regular el tratamiento futuro de la prisión preventiva o de la existencia de presos políticos. De hecho, la segunda pregunta está muy relacionada con la que acaba de mencionar. Si es que hay algún impedimento jurídico que, bueno, impida a una norma constitucional de carácter transitorio estipulada por la Convención Constituyente que diera solución a los presos de la revuelta. La solución a los presos de la revuelta la darán los tribunales. Y la Convención tiene en el artículo 135, si la memoria no me falla, un estatuto de limitaciones entre los cuales está el no interferir en las sentencias judiciales ejecutoriadas. Y créame que las sentencias absolutorias o condenatorias saldrán antes que entre en vigencia el texto constitucional. Muy probable. La última pregunta para terminar también es de Brian García. Él pregunta también para el profesor Salas, desde su concepción moral de la dignidad que él maneja, si hay algo que pudiese hacer de un sujeto indigno. No, categóricamente no, pero estoy en problemas. Y estoy en problemas porque no tengo tiempo. ¿Ah? Pero categóricamente no. Diría dos cosas. La dignidad es una magnitud invariable, que es una magnitud invariable que es siempre la misma en todos. La dignidad puede ser entendida, sin embargo, como una magnitud variable en el sentido de que sin perder un residuo de dignidad que siempre queda, sin embargo, nos pueden lesionar o nosotros podemos lesionar nosotros mismos, la humanidad en ti, como decía Kant, nuestra propia dignidad. Pero sea una magnitud invariable o sea una constante, sea una magnitud variable con un mínimo común, ese mínimo común o esa magnitud invariable permanece en cada persona durante toda su existencia. Quiero seguir, pero le veo la cara. Un tercer foro para esa respuesta. Bueno, profesores, les quiero agradecer enormemente la discusión, se extendió un poco más, pero fue sumamente interesante. Vamos a finalizar esta transmisión con una invitación, la invitación al tercer encuentro de este ciclo de reflexiones para la nueva Constitución, que está agendada para el día martes 13 de julio a las 15 horas, se titula Gobierno Judicial y Sistema de Nombramiento de Jueces. Está organizado por el Departamento de Derecho Procesal, así que los dejamos a todos y todas invitados.